El seminario de hoy, la presentación, traje qué hacen los institucionales en el mercado. Muchas veces verán que yo traigo documentos de Goldman Sachs. Más que traer el documento, lo que nosotros analizamos como grupo de análisis es ver qué hace su grupo más selecto. Y esto se conoce como Prime Book. Lo que nos dice, hay grandes fondos de cobertura que tienen que indicar lo que hacen porque lo hacen entre medio de Goldman Sachs o JP Morgan y en base a eso, nosotros sacamos lo que están haciendo los institucionales. Es ahí la relevancia. Y es por eso que he denominado el seminario de día de hoy, ¿qué hacen los institucionales en el mercado? Veamos cómo se están posicionando. Voy a desactivar mi cámara para que puedan visualizar completamente la presentación. Ok, primero, ¿qué estrategia están adoptando las manos fuertes? El día viernes yo les mostraba este gráfico de Bank of America que nos dicen las recompras que han llevado las corporaciones, es decir, las empresas. Recordar, desde nuestro análisis a principios de noviembre que comentábamos la posibilidad de un repunte, los índices se han extendido entre un 10 a 13%. Y una de las claves fue la salida del periodo de restricción de recompras. Igualmente se lo señalamos y es por eso que le doy tanta importancia a esta parte macro, ya que nos da el sustento objetivo para poder ver qué podría pasar con los mercados. Vimos una oleada de las recompras corporativas y vimos que estas últimas semanas fueron máximos históricos en las recompras. Igualmente, vimos cómo institucionales están ingresando al mercado, lo que indica mayor liquidez en el mercado. Y también, no solo son los institucionales o las compañías recomprando sus acciones, sino que también vimos la entrada en acciones de inversores minoristas, la mayor entrada en las últimas 2 semanas desde el 22 de febrero de 2022. ¿Ok? Entonces, es ese el escenario que estábamos viendo. Este repunte que nosotros esperamos tanto en un escenario alcista como bajista, se llevó a cabo. Y fue con los catalizadores que anunciamos. Y es por eso que, de manera personal, les sugiero que prestemos mucha atención a todos estos argumentos que les voy mostrando. Y también, para responder la pregunta de qué estrategia están realizando las manos fuertes estos fondos de coberturas, nosotros, como les decía en la introducción, vamos al Prime Book de Goldman Sachs, un documento que nos dice qué están haciendo sus clientes más selectos. Según este documento, los sectores tecnológicos han experimentado notables ventas netas de una semana. Estamos viendo que los institucionales están retirando dinero de la parte tecnológica. Especialmente cuando hablamos de software, semiconductores y medios interactivos. Ya veíamos cómo Nvidia realizaba esta corrección y vemos que la exposición a acciones tecnológicas en los fondos de cobertura de Goldman ha disminuido al 30.2%, comparado con el máximo de octubre del 35.9%. Estamos viendo que la mano fuerte, el dinero inteligente, está realizando rotaciones de esos activos. Y acá le traigo una un screenshot de la plataforma Station, en donde vemos que los inversores inteligentes están abandonando posiciones tecnológicas y comparamos el Nasdaq con Nvidia. Nvidia ha sido un gran promotor de la inteligencia artificial y por ende lo estamos utilizando como un índice de referencia de indicador adelantado. Lo que haga Nvidia se suele trasladar al Nasdaq. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Nvidia sufre grandes caídas cuando no lo ha sufrido el Nasdaq, que es la línea verde. Esta divergencia en que cae Nvidia y Nasdaq sube indicaría que el sector tecnológico está pronto a ajustarse. Esto no quiere decir el inicio de un mercado bajista, sino que la esperada corrección que hemos estado hablando la última semana. Acá también les traigo un gráfico muy revelador que nos simplifica de manera muy simple lo que está pasando en Estados Unidos. En este gráfico que elaboré en conjunto a los datos de la Fed, vemos que la línea azul corresponde a la subida de tasa de interés, la línea roja a la tasa de desempleo y la línea verde al IPC subyacente. IPC que descuenta de su cálculo los precios de la energía y también de los alimentos. ¿Para qué? Para poder calcularlo a largo plazo. ¿Qué es lo que vemos? Desde 2020, el precio sufrió una gran política. Estamos viendo esta última, si ven mi puntero, estamos viendo este último tramo de la historia de estos datos. Vemos que cuando las tasas de desempleo se fueron a máximo producto de la pandemia COVID, en donde vemos que alcanzó un máximo al final de la recesión,
comenzó la intervención de la Fed con su política monetaria expansiva. Vimos cómo hacían llegar a sus ciudadanos dinero, estímulos económicos que jamás se habían visto, sin precedente. Vimos cómo bombardearon con una masa monetaria a la economía, lo que llevó a que la tasa de desempleo se ajustara fuertemente a la baja, llevando mejor actividad económica, y vimos que se mantuvo en los niveles cercanos a cero, una política monetaria expansiva. ¿Cuál es el problema? La línea verde, en donde vemos que el empleo ya no era un problema, pero sí lo fue a hacer las presiones inflacionarias que alcanzaron máximos no vistos en la década del 90. Este dato de inflación fue lo que encendió todas las alarmas, y cuando registró máximo la inflación, comenzó la intervención del Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, con una política monetaria expansiva, la política monetaria más acelerada de la década de los 80, esta subida. Y lo que estamos viendo en la actualidad, estamos viendo cómo el IPC sobrepasa ahora la métrica de IPC subyacente, lo que por regla macroeconómica, que se conoce como regla de Taylor, nos dice que la inflación debiese contenerse en esta medida. Por lo que nosotros como inversores o analistas tenemos que ver que la inflación esté por debajo de la política monetaria. Y hemos visto que siempre en periodos de control de la inflación así ha estado. Y eso nos da rendimientos reales. Sin embargo, ¿qué es el deterioro que estamos viendo? Y acá sugiero que prestemos atención. La línea roja. Estamos viendo que en esta última punta del gráfico, estamos viendo que el empleo, la tasa de desempleo está comenzando a mostrar deterioro. Y yo siempre les he dicho, nosotros no podemos esperar para diagnosticar una recesión que la inflación llegue a máximos, o sea, que la tasa de desempleo llegue a máximos, porque generalmente esto es un indicador de que la recesión ya tocó piso. Sin embargo, ¿qué sí tenemos que ir viendo? Cómo la tendencia va cambiando en el empleo. Y es efectivamente lo que estamos viendo en los últimos datos de empleo. Por lo que la atención, sugiero que ya no se va a centrar tanto en la inflación, sino que a los datos de empleo que tendremos la próxima semana. Y también que es esta métrica lo que nos va a ir indicando y cambiando la narrativa de proceso inflacionario a un proceso recesivo. Este gráfico es de gran importancia para entender lo que está pasando en la macroeconomía y por qué estamos viendo esta resistencia a la economía, pero los indicadores adelantados están sugiriendo un proceso de recesión. Y ahí nos pregunta si creemos que el 2024 detone la recesión. Acá en opinión personal, yo en mi análisis sí tengo contemplada la recesión y sí tengo caída en un índice. Estoy viendo que los indicadores adelantados en su conjunto muestran este escenario, pero el grado va a ser, si ya es difícil diagnosticar a mediano plazo la tendencia, el tiempo en que se pueda desarrollar puede ser más complicado. Por eso yo no me adelanto, si bien tengo la perspectiva a mediano plazo de que vamos a ver un proceso de mercado bajista, esto no se va a catalizar hasta que veamos los datos macroeconómicos. Así que yo no me seco por una postura, voy actuando según lo va haciendo los índices. Somos especuladores, vamos en base a eso. Por lo que acá lo que sugiero es ir contemplando estos datos, y el problema que tienen los bajistas o recesivos es que si estamos viendo un aumento en la productividad, haciendo que la economía estadounidense, que ha sido el sector que mejor resistencia ha mostrado, estaría trabajando mejor con estas tasas, lo que llevaría a una tasa neutral más alta. Y ese es el principal conflicto que hay con los bajistas. Hola Héctor, vamos a revisar el oro, no hay problema. De hecho, tengo acá una diapo para poder abordar el oro también. Ok, José Manuel, recordar, si ustedes quieren cualquier presentación que se haya realizado, pueden pedírmela, pedírsela a su ejecutivo y se la hacemos llegar. No hay ningún problema, chicos. Ok, entonces otro problema que yo acá sugiero, y es donde me he centrado en investigar a las pequeñas empresas en el sector bancario, que es donde podría estar el catalizador. Y le he contemplado esta diapo, qué mensaje nos envía el sector bancario de Estados Unidos. En la primera gráfica tenemos el ETF que replica la banca regional. Aquellos bancos pequeños, si bien JP Morgan, Citigroup, no nos van a generar tanto problema de que podamos ver una insolvencia. Hemos visto y analizado sus balances. De hecho, tenemos videos analizando sus fundamentos. El problema principal subyace en estos bancos pequeños, en donde hemos visto que son los que poseen mayor commercial real estate, que son estos activos de oficinas que se han visto muy devaluados, y ellos poseen esa deuda, lo que está deteriorando sus balances.
Acá con la gráfica de Google Finance y Zero Hedge, vemos que tras la quiebra bancaria de marzo, donde nos sorprendía Silicon Valley Bank que no podía hacer frente a estos retiros producto de las altas tasas de interés que llevaron a devaluar los bonos y tuvieron que hacer efectiva esta pérdida, vemos que el sector de la banca regional no ha logrado recuperarse. Acá tenemos ejemplificado la caída en marzo y el mercado aún sigue desconfiando de la banca, lo que nos indica que todavía siguen viendo riesgo de un evento crediticio. De hecho, ciertos indicadores sugieren la posibilidad de un problema de solvencia. Estamos viendo que balances de la banca nos estarían mostrando que hay problemas de solvencia aún que no se logran solventar. También vemos que el flujo de depósitos bancarios, los grandes bancos registran entradas significativas de depósito, pero los bancos pequeños son el problema y vemos que sufren salidas semanales, reduciendo los depósitos totales a su nivel más bajo desde septiembre. Y es acá el problema que estamos señalando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los bancos regionales están mostrando mayor resistencia y no están quebrando? Y acá les tengo dos gráficos reveladores. Primero, el del Fondo de Rescate de la Reserva Federal, en donde vemos que a medida los depósitos salen de los bancos pequeños, el uso de mecanismos de financiación, es decir, esta ventanilla de liquidez que abrió la FEDIC con la Reserva Federal para solventar las quiebras bancarias, sigue registrando máximos históricos. Es decir, la banca sigue demandando liquidez para poder solventar sus problemas. La interrogante es, de aquí a marzo necesitan devolver ese dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Van a tener ese dinero en su balance para poder hacer entrega o van a tener que extender la, la ventanilla? Es ahí el problema donde estamos mirando. También, si vemos el gráfico de abajo de Zero Hedge, vemos que la línea verde, esta línea de acá, refleja que sin respaldo de esta ventanilla de liquidez que realizó la Reserva Federal en la crisis, podríamos ver que continúa el problema bancario, incluso sugiriendo la posibilidad de adquirir un banco más pequeño. Es decir, estamos viendo que sin la liquidez que hemos abordado esta ventanilla, esta ayuda que realizó la FEDIC con la Reserva Federal, la crisis bancaria continuaría. Y ese es el temor que estamos viendo en el mercado. Si bien a corto plazo seguimos viendo la posibilidad de repunte, a mediano plazo continúan los conflictos. Muchas gracias, José. Recordar, si les gusta este seminario, dejar su me gusta y vamos en conjunto haciendo este análisis. Ok, ¿qué está pasando en Europa? Hemos visto mayor impulso desde la última semana y esto se debe a mejoras en las perspectivas económicas, principalmente a los datos de PMI de servicio. ¿Por qué nos centramos tanto en el PMI de servicio? Porque las primeras economías tiende a ser el sector de servicio, el sector predominante. De hecho, vemos como Estados Unidos, el manufacturero, está en terreno contractivo, pero el servicio está en terreno expansivo, amortiguando todo este daño del sector manufacturero. De hecho, los desempleos del manufacturero los solventa el de servicio. Sin embargo, estamos viendo esta semana un pequeño repunte. De hecho, la encuesta de perspectivas empresariales de Alemania indicaban un posible suelo en el deterioro. Y es ahí el ánimo optimista que estamos viendo en la zona europea, que en la opinión personal creo que es la zona más complicada que estaría enfrentando a nivel macroeconómico. ¿Y por qué los datos de PMI? Porque son muy utilizados para las perspectivas futuras. ¿Qué es el PMI? Es muy simple, es una encuesta que se le envía a los gerentes de las empresas, a los equipos directivos, para saber cuáles son sus perspectivas económicas. Eso se pondera y se daría este dato que es utilizado como un dato de indicador adelantado. ¿Qué está pasando en Asia? Vemos cómo China, y recordarles acá, cuando nosotros analizamos, si bien los datos continúan mostrando un deterioro, el principal catalizador para los inversores en China está en el actuar de la política monetaria. Vimos gran volatilidad, en especial en China, tras ver que las autoridades monetarias en China continúan interviniendo la economía. De hecho, anunciaron a los constructores de otorgar préstamos no garantizados, una medida histórica, y también que preparaban una lista de 50 inmobiliarias para recibir estos estímulos financieros. Recordar, nosotros le anunciamos bastantes meses de que el sector inmobiliario es el problema en China.
Y es efectivamente eso lo que está solventando la autoridad monetaria. Y vemos que dentro de todas las inmobiliarias estaba el mayor promotor privado, Country Garden, y esto fue tomado positivo por los inversores y también por el mercado del cobre que vio un repunte. Sin embargo, estamos viendo que los datos a día de hoy, del fin de semana y hoy, vemos cómo los beneficios industriales continúan mostrando un deterioro, lo vimos en un valor negativo, reflejando una contracción. Y asimismo, hemos visto los datos de inversión extranjera directa en China, los cuales han alcanzado mínimos históricos. ¿Esto es preocupante? Puede ser preocupante, pero recordar, la atención está en el actuar de la autoridad monetaria. Lo que posiblemente podría sugerir estos datos es una especie de suelo en el mercado, producto de que estamos viendo que el sentimiento de los inversores es muy negativo ante China. Japón, vimos cómo el índice Nikkei mostraba mayor niveles de rendimiento, alcanzando máximo en 1990, superando su máximo intradía de junio. Seguimos viendo mejoras en la actividad económica de Japón, lo que ha impulsado fuertemente al Nikkei. Sin embargo, vimos los datos del día de hoy de índice de precio al productor, los cuales mostraron presiones inflacionarias al alza al situarse por encima de la previsión, que no indica previsiones inflacionarias al alza, que hay mayor actividad económica, sin embargo, que podría alejarse la política monetaria ultralaxa por parte del Banco Central de Japón, lo que podría intervenir la moneda. Y es por eso que hemos visto este fortalecimiento en el índice de Japón. Australia, vimos la acta de reunión del Banco Central de la Reserva de Australia, el RBA, y vimos que los miembros evaluaron la posibilidad de aumentar la tasa de interés o mantenerla estable si se siguen viendo presiones inflacionarias al alza. Perú, sin más noticias, vemos que en Banco Central de Perú, su presidente Julio Velarde señala que la inversión se estaría posponiendo debido a los problemas climatológicos llevados por el fenómeno del Niño. Colombia vimos y se mantuvo la Colombia Investment Summit, que participaron 700 empresarios, la cual busca fomentar y buscar mayor inversión en Colombia. Chile sorprendió con el dato de PIB, al crecer al 0,6%, venía de un dato negativo, mejoras perspectivas y también el FMI, el Fondo Monetario Internacional, destaca que los equilibrios macroeconómicos acumulados durante la pandemia se han corregido. Brasil vimos cómo ajustó el PIB a la baja al 3%, indicando menores perspectivas en el sector de servicios, dato que igualmente le íbamos mostrando la semana pasada y ajustaron las perspectivas de inflación del 4,8 al 4,6%. Y finalmente en México conocimos las actas del Banxico, en donde vimos que se cambió la retórica y sugiere la posibilidad de recortes en el primer trimestre de 2024. Y finalmente tenemos los datos de Milei, el nuevo presidente de Argentina. Vimos que obtuvo una victoria con el 56% de los votos. Vemos que sus principales medidas son pro mercado, bajar los impuestos, dolarizar la economía, reducir ministerios, recorte de sanidad y educación pública y cerrar el Banco Central del país. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder lograr solventar esta crisis que hay en Argentina. Acá el punto que destacamos es el de dolarizar la economía. Hemos visto que los estudios indican que se necesitan 44.000 millones de dólares, lo que se van a solventar con deudas. ¿Quién va a cobrar esa deuda? Posiblemente los hedge funds, fondos de riesgo. Sin embargo, ¿cuál es el desafío para aquellos que son proactivos en Argentina? Hemos visto que hay una gran revalorización. El primer objetivo es la balanza comercial de Argentina. Nosotros vamos a ver que van a asumir esta deuda, por lo que necesitamos ver una balanza comercial positiva, es decir, que le entren más dólares, lo que va a llevar a que Argentina tenga que ir a competir de lleno con las principales economías de Latinoamérica para captar esos dólares. Es decir, necesita mayor exportación. Materias primas, el gas natural se ha visto presionado, sin embargo vimos un pequeño repunte tras el informe de EIA que mostró un inventario menor a la previsión indicando menor stock en un escenario de mayor demanda, lo que lleva el precio al alza. Petróleo, gran volatilidad, vimos cómo se iniciaba con un impulso al alza tras los datos de estímulo en China y perspectivas de recorte. Sin embargo, la reunión de la OPEP se aplazó para este 30 de noviembre, producto de que países africanos aún no llegaron a un acuerdo. El cobre registró alzas y máximos que no se veían de hace bastante tiempo, tras ver mejorar las perspectivas de China y el riesgo de suministro en mineras de Perú y Panamá, y el oro experimentó un alza producto de la caída de los rendimientos y un debilitamiento del dólar.
Buen día, Carlos. Tranquilos, todos esos temas los vamos a abordar. No seamos eternos alcistas o eternos bajistas. Vamos uniéndonos semana tras semana en conjunto. Yair dice cómo confiar en la Fed si históricamente ha sido el origen del caos. Recordar, el Banco Central no puede andar comentando cuáles son sus perspectivas, ya que puede hacer que la retórica que sea muy negativa pase a extremo negativo, haciendo que incremente estos problemas. Lo que nosotros tenemos que ir viendo, mantenernos objetivos siempre con los datos. Gráficos a recomendar. Estamos viendo que la estacionalidad, según el gráfico de Carson, podemos ver cómo diciembre es históricamente uno de los mejores meses del año. Y acá les planteo la pregunta, ¿quién necesita el oro para que continúe subiendo? Hemos sido favorables al mercado del oro, pero ¿qué necesitamos ver como un catalizador principal para que supere estos máximos históricos? El principal driver del oro son los rendimientos reales. ¿Qué es el rendimiento real? Es la tasa de inflación descontada al rendimiento que entrega el bono a 10 años. Siempre que esto esté positivo, va a ser más atractiva la renta fija. Y también necesitamos ver una debilidad del dólar. Esos dos va a acontecer. Si vemos una caída en el rendimiento de los bonos y también una debilidad en el dólar, podríamos ver que este gap se corrija y sea el impulso para el valor del oro. Y ese ha sido el resumen a nivel macroeconómico de la semana. Espero le haya servido de utilidad, gran interés, estamos viendo gran calidad en todos los activos. Acá, ¿qué activos podrían presentar gran volatilidad en la semana de hoy? Primero, el oro y la plata. Estamos viendo que necesitamos ver una caída en el rendimiento de los bonos. Señalamos la estructura del suelo que efectivamente ha sido hasta el momento un suelo local y tenemos que ver una debilidad del dólar. Si vemos eso, podría haberse impulsado tanto el oro como la plata. Recordad, la plata se ha mostrado un valor inferior al oro, por lo que podría tener ese mayor potencial al alza. Petróleo, reunión el 30 de noviembre, este jueves, el cual podríamos ver la reunión de la OPEP sea un catalizador para el desarrollo de la tendencia aquí a los próximos días. También debiésemos esperar que, si bien la temporalidad es favorable, los índices debiesen ajustarse a la baja. China, estamos viendo una posible estructura muy negativa en los inversores, lo que podría indicar un suelo, por lo que las sorpresas podrían ir al alza respecto a China. Y finalmente, el yen. Hemos visto mayor presión inflacionaria, lo que podría llevar a que el Banco Central de Japón o los inversores descuenten una salida de la política ultralaxa.